¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al curso de CSO. El curso, bueno, me presento. Mi nombre es Elvis Soto, médico ocupacional. Eh, para explayarme un poco más en mi presentación, tengo un poco más de 5 años de experiencia en diferentes rubros. Tengo la maestría en salud ocupacional y me dedico a la docencia ya hace un par de años, empezando desde la formación de seguridad y de los participantes en seguridad y salud, de los supervisores de seguridad y salud, en unos institutos hasta CSO. Muy bien, ahora pasemos a la dinámica. Para ver a todos. La dinámica sugiero de que sea la siguiente. Vamos a interactuar al pasar las diapositivas y conforme vayamos avanzando les agradeceré si es que presentar alguna pregunta, simplemente decírmela, Doc o Elvis, una pregunta y la explayamos en el momento. Hemos dividido la participación, las capacitaciones o los temas que ustedes han visto en 3 días, martes, miércoles y jueves. Lo que yo sugiero es que hoy día seamos un poco teóricos, caigamos hacia un poco de la teoría, del ámbito en lo que nos debemos desenvolver en lo que es seguridad y salud. Mañana hagamos ya un poco más de práctica y el jueves un repaso general de todo lo que hemos avanzado. No vamos a poder abarcar todos los temas hoy día, vamos a iniciar desde lo básico. Y sí, como les digo, me gustaría que sea que esto sea dinámico, ¿no? Que sea interactivo entre nosotros. Muy bien, salud ocupacional en enfermería. ¿Qué cosa es la salud ocupacional en primer lugar? La salud ocupacional no es un sinónimo de una sola profesión. Salud ocupacional es un grupo, es un conjunto de diferentes profesiones enfocadas al bienestar del trabajador. Y el bienestar se entiende a la salud del trabajador. Y la salud del trabajador se va a entender pasando la misma definición de la OMS. El bienestar general del bienestar físico, psicológico, social y no solamente la ausencia de enfermedad. Pero aparte de esta salud del trabajador, también debemos buscar, se recomienda que busquemos la salud empresarial. ¿Qué cosa es la salud empresarial? Es la buena relación, la buena salud entre el trabajador y el empleador. Sí, sí, gracias. A ver, las disculpas del caso, no sé qué sucedió. Estábamos empezando en la introducción, el rol de de la enfermería en salud ocupacional. Como les estaba comentando acerca de la definición de qué cosa es salud ocupacional en el ámbito empresarial y a qué deberíamos de apuntar como salud, no solamente como salud del trabajador, sino como una salud empresarial. El rol de la enfermera juega un rol, o el rol de la enfermería juega un rol importante en el sentido de que es el rol empático, más allá de la labor que cumple el médico ocupacional, y es parte de lo que es todo salud ocupacional. Ahora, salud ocupacional va de la mano con la que es la normativa, con lo que debemos de conocer de las leyes, de las resoluciones, de las normas, de las alertas epidemiológicas en estos días, etc. Para conocer un poco más acerca de esta normativa, esto lo vamos a ir viendo en estos 3 días, vamos cayendo con la principal, con la madre de todas nuestras normas de seguridad y salud en el trabajo. Hay 2 para nosotros. La que es la principal en seguridad y salud del trabajo es la es la ley 29783. Pero para lo que es salud es la 312, es la RM 312. Lo vamos a ver en las posteriores diapositivas. Ahora, también saber de que esto es lo principal, es la base, es conocer las normas para poder ir implementando ergonomía, etc. dentro del trabajo. Pero cuando no tenemos una norma a la mano, debemos de echar mano de las normas extranjeras, ya sea por OSAS, ya sea por ISOs, o ya sea por NTPs, por INSHT de España, o por normativas de otros países. Cuando no existe nada en nuestro país, podemos elevarnos, podemos ir hacia normas internacionales e implementar en base a esto
lo que es seguridad y salud en el trabajo. Como les comentaba, salud ocupacional no es solamente la función que cumple el médico, el enfermero, el personal que esté relacionado a lo que es salud, como lo conocemos de una manera muy global. Todos nosotros hemos sido formados, bueno, los enfermeros, los médicos hemos sido formados año tras año en un hospital. Y en el hospital simplemente relacionamos a lo que es salud con el técnico en enfermería, el nutricionista, el médico, el enfermero. No es eso salud ocupacional. Salud ocupacional es todo un grupo de profesionales que se dedican a la salud del trabajador. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver que está equipado, que los miembros de este equipo, entre otros está el enfermero ocupacional ahí en color naranja, tenemos al médico ocupacional, al ingeniero de seguridad industrial, que forma parte obviamente de todo esto, al área de toxicología, al área legal por los derechos laborales, a la psicología ocupacional, que en estos momentos también debido a la resolución 448 está ocupando un lugar importante. Dicho sea de paso, en todas las diapositivas, todas las presentaciones que siempre hago, al final les dejo mi número, teléfono. Si tienen alguna consulta o algo que quieran hacerme, no hay ningún problema. O algunas veces suelto algunos comentarios y necesitan explayarlo más allá, pueden solicitarme más información. Por ese lado tampoco no tengo ningún problema. ¿Qué iba? Con respecto a psicología ocupacional, hay un test que espero podamos verlo mañana, que ha sido aprobado por la OPS a nivel, obviamente, la redundancia latinoamericano, que lo podemos ir implementando en estos momentos, esos tiempos de COVID. Este test mide la reacción que tiene la población, principalmente trabajadora, ante esta situación del COVID. Este test, yo estoy teniendo la experiencia ahorita ya de estarlo implementando en otros países, esperemos que caiga a nuestra realidad también, a la realidad peruana, tendremos que validarlo, y mide cosas interesantes acerca de lo que nos pide justamente la normativa peruana. ¿Qué cosa nos pide la normativa en estos momentos con la 448 y ya nos lo exigía con la 239? Es la estigmatización. Aquí, si caemos hacia lo que es la estigmatización, no solamente lo va a ver el ingeniero de ingeniería industrial, no solamente lo va a ver el médico, ni solamente lo va a ver el enfermero. Necesitamos al equipo que sume al psicólogo ocupacional. El enfermero, como le comentaba, o la enfermería ocupacional, juega el rol empático, el rol humano, más humano tal vez que las otras profesiones, tal vez, entre comillas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque es la persona que va a tener más contacto en muchas empresas con el trabajador. Por ejemplo, si caemos a la actualidad nuevamente, a la RM448, ¿qué es lo que solicita? Lo que exige es que se haga un plan de vigilancia médica sobre los trabajadores. Bacán, entonces el médico va a armar su plan de vigilancia médica. ¿Qué es la vigilancia de médico? ¿Qué es la vigilancia de salud ocupacional? La vigilancia de salud ocupacional es el ordenamiento estratégico de información documentada a futuro para, en base a esto, proponer actividades que salvaguarden la seguridad y la salud del trabajador. Este ordenamiento, cuando se trata de 5 o 10 trabajadores, puede representar una tarea que podría hacer solamente una persona. Pero conforme vamos adquiriendo más responsabilidades o tenemos otros trabajos, ya no solamente adquirimos a 5, a 10 personas o a 20 en una pequeña empresa, ya vamos a adquirir 100, 200, 800, más de 1000 trabajadores, etc. Y a veces el médico lo que hace es gestionar. El rol de la enfermera es justamente apoyar en esta principal parte de tener toda esta información bien documentada y ordenada cronológicamente. Por ejemplo, en la 239 nos exigieron mapea toda tu población vulnerable. Ok, ¿de cuándo son los exámenes médicos? Cada año. Y si son administrativos o de bajo riesgo, cada 2 años. En un examen médico nos podría servir al 100% para mapear a la población vulnerable, tal vez no, porque hay personas que antes eran sobrepesos y ahora son obesos. Debimos de tener ya un programa, y ahora como ya sabemos que es todo un ordenamiento de información estratégica, documentada y cronológicamente ordenada, pues esta información debería de estar actualizada
un programa de estilos de vida saludables, se necesita haber mapeado a la población cada 15 días, cada 30 días, para saber cuál es mi incidencia de población obesa, de población con obesidad grado 3, grado 2, de población con sobrepeso, etc. Que lo vamos a ver en unas próximas diapositivas. Esa es una de las funciones, como les digo, vamos viendo. Estaba el área de psicología ocupacional, el área legal, toxicología, está seguridad industrial, medicina ocupacional, higiene industrial. Nuevamente, les cuento mi experiencia un poco para irnos explayando acá. Parece que de nuevo se está cayendo la conexión, disculpen. Ahí vamos de nuevo, esperemos de que estamos ok. ¿Sí? ¿Me escuchan? Acá está el chat. Ok, listo, gracias. Ya, ok, disculpen. Las disculpas del caso. Higiene industrial iba más allá. Cerca, por ejemplo, si vamos a hablar del ruido. Y si hablamos del ruido, bueno, vamos a ver cuáles son los decibeles máximos a los que está permitido exponer a una persona en 8 horas de trabajo. Y esto de acá lo tenemos nuestra base normativa. Y nuestra base normativa es la RM 375/2008. Es nuestra base, es nuestra norma de ergonomía, que justamente este es el punto que sigue, es el ergónomo. Pero en esta base, en esta norma básica de ergonomía, en la RM 375, no nos habla solamente de la ergonomía comprendida como tal, sino que también nos habla del ruido, del estrés térmico y etc. Para nuestro entendimiento, como peruanos, muchas veces ergonomía solamente lo relacionamos a buenas posturas, levantamiento de carga, empuje, arrastre, movimientos repetitivos, etc. Pero si vamos a un término más amplio, también está ruido, iluminación, ventilación y los otros factores como el estrés térmico. ¿A qué iba con todo este comentario de higiene, de ergonomía? Mi sugerencia, y así por lo menos siempre lo he practicado, es que la enfermera ocupacional o la profesión de enfermería ocupacional debe de participar debe de entrar en estas inspecciones, lecturas de monitoreos, embeberse del tema. ¿Por qué? Porque esto va de la mano con lo que es salud, nuevamente entendido de manera general. ¿Qué pasa si exponemos a un trabajador más horas de la permitida al ruido? Aparece la hipoacusia inducida por ruido, aparece el trauma acústico. Y debemos de saber cuál es el nexo para pensar que es una enfermedad profesional. A ver. Un momento, por favor. Sí, lo vamos a ver en un momento. ¿Por qué? Hasta el momento hemos hablado acerca de la RM375, de la 29783, que es la base de la seguridad y salud en el trabajo, pero también aparece el listado de enfermedades profesionales. Y en este listado de enfermedades profesionales debemos de saber de que si aparece una enfermedad profesional debe de haber un nexo común, entre la exposición del riesgo al trabajo y una enfermedad profesional. Todo personal de salud, ya dicho como tal, médico, enfermero, psicólogo, nutricionista, debe estar empapado del tema de lo que es ergonomía, higiene industrial, trabajadora social, asistente social, etc. Para poder relacionar si hay una exposición al riesgo con una enfermedad profesional. Por ejemplo, vamos cayendo a este comentario de aquí. ¿Qué pasa en la actualidad? En la actualidad se está considerando ya al COVID-19 como una enfermedad profesional, pero solamente para el personal de alto riesgo, o para el personal de salud, o para el personal que está en emergencias, hospitalización, personal de enfermería. ¿Por qué para ellos? Porque ellos están expuestos a una mayor carga viral. ¿Qué pasaría con una persona que está expuesta
a un estrés térmico de 43 grados. ¿Qué pasa con los agricultores en plena cosecha, en los meses de verano, cuando el sol está con todo, está en algunas zonas por encima de los 40 grados? Estas personas se enfrentan a lo que es ya el estrés térmico. ¿Y qué pasa si esta persona llega al tópico de enfermería, digámoslo así, digamos es un tópico básico donde solamente atienden primeros auxilios, desmayado? Debemos de saber cuál es el antecedente de esta persona. Ahí entra el rol de haberse empapado del tema, de haberse empapado qué es lo que hace el trabajador sus 8 horas de trabajo, a qué se dedica, qué actividades realiza y cuál es el medio ambiente donde se desempeña. ¿Había un monitoreo realmente de estrés térmico? Y si había ese monitoreo, el enfermero, el médico debieron haber planteado actividades. Nuestra labor como salud ocupacional, como todo este grupo que está graficado aquí, es prevenir. Ya estamos yendo hacia la siguiente diapositiva. Nosotros debemos de empujar el carro hacia plantear una oficina de salud ocupacional, una oficina preventiva, donde, claro, obviamente también se atiendan los primeros auxilios cuando se presenten, pero esa no debe ser nuestra tarea principal. No debemos de estar sentados en un tópico esperando a que llegue el accidentado, a que llegue el enfermo a atenderlo. Nosotros debemos de salir de ahí y buscar cuál es el riesgo. Por ejemplo, estábamos en la situación de que estamos ante un estrés térmico por encima de 40 grados y la persona llega desmayada. ¿Qué es lo que hubiéramos hecho? ¿Qué recomienda la OSAS en estas situaciones? A manera general, si no tengo un monitoreo y estoy expuesto hacia un estrés térmico, lo que recomienda son 3 cosas básicas: sombra, descanso y agua, lo que se llama plantear los puntos hídricos. Y en estos puntos hídricos, plantear lo que es sombra y un horario de descanso. 3 cosas básicas que está planteado en la OSA. Ah, doctor, pero si hago mi monitoreo de estrés térmico, si usted hace su monitoreo de estrés térmico y está empapado de todo este tema, el monitoreo le dirá cuánto tiempo va a trabajar y cuánto tiempo de descanso necesita para para rehidratarse. Agua, obviamente, fresca, ni fría, ni helada, ni caliente. Todo esto está relacionado a que yo ya conocí el medio donde se desarrollaba este trabajador. Como les digo, esto es solamente una introducción porque después en las siguientes diapositivas vamos nosotros mismos a ir reconociendo nuestros factores de riesgo y etc. Hasta ahí es una introducción a lo que va viendo la enfermería ocupacional en el día a día. Sin embargo, muchos de los que hemos empezado un nuevo trabajo, agarrado una nueva rutina desde hace unos meses, nos hemos enfrentado de lleno a lo que es el riesgo biológico. Comentario: el riesgo biológico no era muy común enfrentarse a un riesgo biológico, salvo que trabajes en laboratorios, donde, bueno, donde sí hay algo de riesgo, o que hayas tenido la suerte de trabajar en el área de veterinaria o en los hospitales como salud ocupacional, que no es tan difundido tampoco, o bueno, situaciones similares. Sin embargo, ahorita en estos momentos, todo es un riesgo biológico. Sigamos con la siguiente diapositiva. Esto es lo que yo hace un rato les comentaba. La madre de todo, entre comillas, es la 29783. Pero está lo que está en el punto 5 de esta diapositiva, la RM312, que hasta el momento es la que nos sigue mandando en lo que es salud ocupacional. Doc, ¿y qué es la RM312, perdón? Es la norma básica, por así decirlo, de salud ocupacional y que alinea todo lo que son los exámenes médicos ocupacionales, su periodicidad y cómo deben de ser desarrollados y qué actividades mínimas debe cumplir el médico ocupacional. Les voy dando un dato. En la 29783 se enumera las actividades que debe cumplir salud ocupacional. Y todas estas actividades que cumple como salud ocupacional puede cumplirlo tanto el médico como el enfermero. Y es algo que ya se ha discutido inclusive en las sesiones de sociedades de medicina ocupacional. Perdón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, habla de capacitaciones.
Bueno, si ustedes asisten a capacitaciones, si ustedes son entrenados, si van, si hacen diplomado, maestría, doctorado, se siguen especializando mucho más allá de lo que es tu humilde ponente hoy, pues están en toda la capacidad de dictar capacitaciones, porque dominan el tema, dominan estrés térmico, dominan ergonomía, dominan etc. Lo van a hacer. Inducciones también lo van a hacer. ¿Qué más? Difusión, planteamiento de actividades, elaboración de un plan, todavía incumben solamente al médico ocupacional, pero que también, espero que sigamos, parece que hubo una desconexión, pero que también va de la mano con lo que es enfermería ocupacional. Por ejemplo, el acceso a la información médica. Y aquí en la 312 se establece justamente los exámenes médicos ocupacionales por rubro. Si te dedicas a tal rubro, te da los exámenes mínimos que debes de cumplir. Por ejemplo, no es solamente para darle un pincelazo a las principales normas. Otra de las principales es la modificación de la ley 29783 o la RM 375. En las RMs, yo lo que sugiero es tener siempre a la mano la RM 375-2008 y la RM 374. La 375 es tu norma básica de ergonomía. Y de ahí vas a poder sacar inspecciones, seguimientos, etc. Y la 374 son los principales peligros y riesgos a los que no puedes exponer a la gestante. Y es también muy importante porque es un punto de fiscalización. Aquí viendo un poco, ¿qué es lo que te van a fiscalizar? O sea, tenemos un listado largo, relativamente largo, de normas que debemos de implementar. Sin embargo, ¿cómo comienza una fiscalización normal? Espero de que ya muchos de ustedes ya hayan enfrentado una fiscalización común. Una fiscalización común, viene el fiscalizador y te solicita, señor, por favor, su planilla, visto desde el punto de vista de salud ocupacional. Ok, entregas tu planilla. Muy bien, este trabajador es de bajo riesgo, su último examen médico ocupacional. El 80% de probabilidades de que haya acabe la fiscalización ese es el riesgo, un 80-90% de que haya acabe. Si estás en el rubro minero, construcción, hidrocarburo, vamos a seguir más allá, que ahorita les voy a comentar qué más te pueden pedir. Pero la mayoría de fiscalizaciones ahí acaba, a no ser de que tengas la mala suerte de que un médico ocupacional o un enfermero ocupacional formado llegue a fiscalizar. ¿Por qué? Cuando te solicitan tu examen médico, ¿qué es lo que debemos entregar? El certificado de aptitud, no el examen médico. Cuando usted entrega el certificado de aptitud en la RM 312, justamente que aparece en el punto 5, le dice que hay dos documentos principales que debemos de tener nosotros. Uno que es el certificado de aptitud médico ocupacional del trabajador, que es el único que podemos entregar ante una fiscalización, porque ahí detalla la aptitud del trabajador y la aptitud del trabajador. Y el otro documento es el informe médico. Pero el informe médico no debemos de entregar. El informe médico es confidencial. Y aquí otro punto que enfermería apoya bastante al médico ocupacional, guardar la confidencialidad de salud de todos los trabajadores. Nosotros como salud ocupacional siempre hacemos coordinaciones con recursos humanos, con seguridad industrial, con el área legal. Es un día a día, sobre todo con recursos humanos. Es un día a día. Sin embargo, ese día a día no debe de romperse lo que es la confidencialidad médica. Si yo tengo un trabajador que está postulando y tiene VIH, ¿será una limitante para el trabajo? Esa función le compete al médico ocupacional, que esperemos en unas próximas diapositivas podamos explayarnos un poco más cómo se va a valorar una aptitud médico ocupacional. Pero no debería de simbolizar una limitante para el trabajo. Esta información es confidencial y la debe de saber el médico. Y la debe de saber la enfermera, porque la enfermera va a elaborar su programa de vigilancia de salud ocupacional. Y en ese programa de vigilancia citará al trabajador con VIH y le hará firmar una evidencia de que, oye, te estoy citando y te estoy haciendo recordar, tú tienes una cita con tu médico internista a tal fecha.
por ejemplo. Esa vigilancia sí debe estar establecida. Ahora, ¿qué iba con la fiscalización? En la fiscalización, la mayoría de veces le piden la evidencia de dos documentos. Primero, sus exámenes médicos ocupacionales. Pregunto, antes de los exámenes médicos ocupacionales, ¿qué es lo que podría solicitarle? Su plan anual. Podría decir, su plan anual, por favor, me entrega su plan anual. En ese plan anual que debe estar aprobado por el comité aparece cuándo usted va a hacer sus exámenes médicos ocupacionales. Bacán. Pasó la fecha de exámenes médicos ocupacionales, necesito su planilla, elijo un trabajador que está pasando su examen médico ocupacional, lo que ya pasó, y solicito el certificado. Hasta ahí la mayoría de fiscalizaciones acaba. Pero si les toca un fiscalizador que sabe más allá de salud ocupacional y que sabe la 312, le preguntará, y también la 29783 le dirá, el trabajador tiene derecho a saber su estado de salud. Siguiente punto, el informe médico. No vamos a entregar el informe médico, no caigan en ese juego porque sí he estado con varios fiscalizadores que te piden el informe médico y muy obedientemente se lo mostramos. Señores, ustedes están cometiendo una falta. Y así le han dicho a varias personas, a varios conocidos. No se entrega el informe médico, porque evidenciamos de que estamos transgrediendo toda confidencialidad médica. Lo que él nos quiere pedir realmente es la evidencia de que se ha entregado la información médica al trabajador. Tuve la suerte de estar en una empresa de rubro alimentos, y ahí muchas veces lo que piden son los ETAs. ¿Qué cosas son los ETAs? Los ETAs son los exámenes que demuestran las enfermedades por transmisión alimentaria. Y aquí lo que el fiscalizador del DIGESA que solicitaba era el resultado del laboratorio que demuestre de que parasitológicamente el trabajador salió limpio, no tiene parásitos. La defensa es clara. En la lectura de una prueba antiparasitaria la hace el médico. Ustedes, las demás profesiones, no están capacitados para poder hacer una lectura correcta de un examen, ese es uno, dos, y todo resultado, laboratorio, etc., es considerado un documento confidencial. Y ojo, nosotros nos avalamos todos, el médico, el enfermero, el nutricionista, de otra ley. ¿Cuál es esa otra ley? La Ley General de Salud, la 26842. Siempre ténganlo también a la mano porque se los recomiendo, a muchos nos ha servido bastante. La 26842 tiene en uno de sus primeros artículos, claramente indica que todo acto médico es confidencial. Y no solamente menciona al médico, menciona a todos. Y es dable una denuncia si es que alguien transgrede esta información médica. Lo dice claramente, todo profesional relativo a la salud que divulgue o que comente algo relacionado al acto médico estará cometiendo un delito. Así lo que nos piden entonces el fiscalizador no es el informe médico, es la entrega del informe médico. Y eso sí te lo pide la 29783, te lo pide la 312-2011, te pide esos documentos básicos. Doc, y si quiere el fiscalizador ir más allá, bacán, puede ir más allá. Si te agarras de tu plan, en su plan ustedes han elaborado todos los programas que lo vamos a ir viendo. Estamos haciendo una introducción. Van a ir viendo los programas de salud que ustedes han elaborado. Pero también puede ir, si va por ese lado, obviamente ya he elaborado mi plan y tengo todas las actividades y toda la evidencia que pueda haber reunido. Capacitaciones, monitoreos, levantamiento de observación. Pero si agarra el certificado, que es lo que a veces muchos nos descuidamos, agarra el certificado y dice, a ver, aquí dice restricción, no levantamiento de carga. Vamos con el trabajador y vamos a preguntarle cuáles son sus actividades y si usted ha hecho algún programa de ergonomía sobre ese trabajador. Muchas veces ahí sí nos agarra. Ese certificado de salud debemos de leerlo bien y debemos de mapear quiénes son las personas
que necesitan entrar a un programa de vigilancia médico ocupacional. Ahora sí, ya tenemos en la cabeza qué cosa es un programa de vigilancia médico ocupacional y vamos dándole paso a paso. ¿Cuáles son los campos de acción de la enfermería ocupacional entonces? Colaborar con la dirección y el mantenimiento del departamento médico, de una fábrica, dice aquí. Cuidado de las heridas y enfermedades profesionales. No nos enfoquemos al punto 2. Nosotros debemos de aprender a identificar las enfermedades profesionales. Eso es lo que yo, por lo menos quienes puedo decir yo, que eso es lo que yo siempre he apuntado cuando he trabajado con un equipo de salud ocupacional, con enfermeras, nutricionistas y psicología ocupacional, hasta el momento, ergónomos. Lo que nosotros debemos de hacer no es esperar a que llegue el accidentado. Es como si el ingeniero industrial se sentara a esperar a que llegue el accidentado para derivarlo. No, no podemos ser de ese tipo de salud ocupacional. Debemos de salir a prevenir que una enfermedad y un accidente suceda. Y ojo, porque muchos dirán, sí, pero accidentes sin seguridad industrial. No, en accidentes también entra lo que es enfermedad. ¿Por qué? Lo vamos a ver en la tablita SCAT. Si es que algunos de ustedes ya han trabajado con la tablita SCAT, bacán, igualito lo vamos a ver posteriormente, cómo investigar un accidente. En esta tablita SCAT les preguntan también si es que el trabajador, por ejemplo, había estado desconcentrado. ¿Por qué habría estado desconcentrado? Nosotros debemos de tener también nuestro programa de riesgos psicosociales. O sea, estamos yéndonos más allá, porque yo sé que ahorita, el día a día, es un riesgo biológico, pero estamos expandiéndonos un poco cómo debería de ser la salud ocupacional en una manera no atípica como ahorita. Participación en programas de educación sanitaria, eso sí debemos de hacer. La enfermería ocupacional sí debe de participar en esta educación sanitaria y debe de participar, ojo, estamos enfocándonos hasta ahorita en lo que es enfermería ocupacional dentro de una empresa, porque también está la enfermería ocupacional o salud ocupacional, como quieran mirarlo, en las clínicas ocupacionales. Ahorita vamos a hacer un comentario también de eso. Por ejemplo, en educación sanitaria, en ergonomía, en implementar un programa de pausas activas. He tenido también la suerte de implementar un programa de pausas activas y lo que aquí debemos de ver es que no sea un programa de que, a ver, señor supervisor, ¿a qué hora puedo venir para dictar mis pausitas activas? Allá, mira, tienes acá las actividades, disminuye las actividades de producción a las 5 de la tarde, hasta las 20. No, mala estrategia. Porque nuestra finalidad como salud ocupacional es buscar salud. Una pausa activa al día, al turno de trabajo, no te ayuda. La RM 375 le dice que las actividades que las hacen sentados o digitadores debe de ver una pausa activa cada hora de 10 minutos. No, doc, pero eso no lo vamos a cumplir porque son 10 minutos de producción que el jefe no me va a dar el permiso. Pero siempre hay formas, entonces vayámonos a que sean 10 minutos cada hora, pero tratemos de llegar a ese nivel. Y sí se puede implementar pausas cada hora, 2, 3 minutos de una pausita. Y la enfermería ocupacional nuevamente cumple aquí un rol importante de concientización. Como yo les he dicho, muchas veces el médico nos enfocamos a lo que es la gestión. Muchos también hacemos la práctica, vamos a campo a hacer la práctica, hacer las capacitaciones, inducciones, a meternos al campo. Pero muchas veces la enfermera es ese nexo entre el trabajador y la gestión que hace el médico o el ingeniero industrial o quien lo lidere. Hacer las pausas activas, concientizar a la población de que la haga, concientizar con las charlas, participar en los exámenes médicos, empujar a la población a que cumpla su examen médico, ocupacional, llevar unas buenas estadísticas de cumplimiento de llegar al 100%. Participar en el programa de seguridad y salud o seguridad y control de accidentes, perfecto. Debemos de participar en la investigación de accidentes. Participar en el mejoramiento de las condiciones sanitarias, en el programa de bienestar de los trabajadores, etc. Un momento. Acciones de información y educación en salud. A ver,
Parece que se desconectó. Bueno, aquí ya vamos yendo lo que es el accidente y la enfermedad ocupacional. ¿Qué cosa es una enfermedad ocupacional? Es una enfermedad, es una enfermedad cuando tenemos el nexo entre la exposición al riesgo y el daño causado. ¿Qué cosa es un accidente? Bueno, es un suceso dentro de las funciones del trabajo, dentro de unas órdenes o a consecuencia de una orden del empleador. Y nuevamente aquí, ¿quién es el primero que identifica un accidente? Muchas veces es el supervisor de seguridad, correcto. Muchas veces es el compañero de trabajo, correcto. Pero, ¿a dónde acuden los trabajadores cuando sucede un accidente? Principalmente es al médico, el enfermero. Y nosotros, como personal de salud, debemos de saber identificar cuando se trata de un accidente de trabajo o cuando no se trata de un accidente de trabajo. Cuando el trabajador ingresó mal a las instalaciones o cuando el accidente sucedió a causa de una orden del empleador. Por ejemplo, les voy poniendo una situación. El trabajador es un repartidor. Salió con su camión, se va a repartir sus materiales, termina de repartir sus materiales y a causa de que le entró la sed, se bajó del camión en su horario de trabajo, caminó hacia la bodega, compró su botella de agua, regresó al camión, se tropezó antes de subir al camión y se dobló el tobillo y sufrió una fractura. ¿Es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? Y aquí nuevamente entra la definición. El accidente de trabajo ocurre a consecuencia de una actividad propia del trabajo o a consecuencia de las órdenes directas del empleador. ¿Fue función del trabajador bajarse del carro a comprarse una botella de agua? No. ¿Su empleador le ordenó hacerlo? No. ¿Estaba en horario de refrigerio? No. De esto sí lo vi. Y es más, ¿estaba el señor en su ruta? No, no estaba tampoco en su ruta. ¿Por qué digo esto? Porque todo esto va a ocasionar, va a jalar hacia los indicadores de nuestra gestión, porque nosotros debimos de haber también hecho algo de gestión sobre este trabajador. Usted cumple una ruta, usted cumple un horario de trabajo, usted cumple tales funciones. No se desvíe de sus funciones mientras esté en horario de trabajo. Lamentablemente esto sí, este ejercicio que les acabo de comentar sí sucedió. Un momento, por favor. Este ejercicio que les acabo de comentar sí sucedió. Y, bueno, no fue considerado un accidente de trabajo. Disculpen, todavía no me acostumbro a esto de acá. Un momento, por favor. Aquí. Aquí es donde ya más o menos vamos ya cayendo teóricamente a qué es lo que estamos apuntando para la función de salud ocupacional en general, tanto el médico ocupacional como el enfermero, como el nutricionista en sí. Nosotros nos vamos tradicionalmente, el ingeniero industrial va a enfocarse sobre lo que son los accidentes de trabajo. Tradicionalmente, aunque el enfermero, el médico también debe de participar en estas investigaciones de accidentes. Y el área de salud ocupacional debe enfocarse en lo que son las enfermedades profesionales. En las enfermedades profesionales.
Ahora, no solamente las enfermedades profesionales. Debemos de irnos enfocando en lo que es una enfermedad profesional, una enfermedad común. Un, mom- un momento, por favor. Ya. Disculpen. Cualquier un estado Doctor, ¿me escucha? Doctor, buenas noches. Doctor, si me escucha, por favor, active su audio. Buenas noches, se cae la señal, de nuevo se cortó. Lo- Doctor, si le parece, a partir de este momento solamente audio y la pantalla, ya no el video para que no agarre tanta señal, para que se mantenga. Ya, a ver, lo intentaremos, a ver. Usted Por diga, favor. ¿ya comparto mi pantalla normal? Sí, por favor. Seguimos en la transmisión. Lo dejo entonces de este punto. Ok, Continuemos.
Bueno, a ver qué tal, disculpen. Disculpen. Vamos a seguir ahora como, bueno, lo indicado, no sé qué es lo que está pasando. Vamos a dejar de transmitir el video, solamente va a ser la diapositiva y mi persona. Esperemos de que ya no haya otra interrupción así, se corta, se cae la señal. Aquí estábamos. Nosotros lo que vemos es antes de que empiecen los síntomas. Como salud ocupacional, nosotros nos debemos de enfocar aquí, en este periodo prepatogénico. O sea, evitar de que suceda la enfermedad. Principalmente nuestra actividad es una prevención primaria. Por ejemplo, si hablamos acerca del COVID, que es lo que tenemos en estos momentos. El COVID, si ya vemos a la persona que ya mostró fiebre, que ya mostró tos, que ya mostró, no sé, otros síntomas, cualquier signo, cualquier síntoma, estamos aquí. Nosotros debemos de actuar en el periodo prepatogénico. ¿Qué cosa vamos a hacer aquí? Si hablamos del COVID, es cuando la fase, el virus todavía no ha llegado a la persona o cuando esta carga viral está aumentando. Aquí nosotros podemos actuar sobre 3 factores, sobre el huésped, sobre el ambiente o sobre la gente. Si actuamos sobre el huésped, debemos de actuar sobre el... Un momento, por favor, disculpen. Ok. Si nos enfocamos sobre el huésped, referidos al COVID, podemos hacer actividades de aumento de la inmunidad. Por ejemplo, acá una idea. ¿Qué pasa con las personas? Que las personas normalmente nos vamos a contagiar de COVID, eso es inevitable. Pero lo que debemos de hacer es que esta persona tenga buena inmunidad, buena respuesta hacia el COVID. Entonces, ¿cómo lo vamos a aumentar la inmunidad? Esa es una idea simplemente. Bueno, puede ser de las únicas 3 maneras que hasta el momento se ha demostrado levantar la inmunidad de una manera general. Higiene del sueño, que nos corresponde. ¿Las personas están conservando su higiene del sueño? ¿Cuántas horas están trabajando? ¿Hacen turnos rotativos de 12 horas? ¿Esto ayuda a la higiene del sueño? Y se sabe que la higiene del sueño es tal vez uno de los principales factores para aumentar la inmunidad. Segundo, buena alimentación. Oiga, en qué puesto van los obesitos en rango de muerte? En segundo lugar. Primero van los mayores de 65 años y después vienen los obesitos. La buena alimentación aumenta la inmunidad. Buena higiene del sueño, buena alimentación y ejercicios. ¿Cuánto recomendamos en los informes médicos de hacer ejercicios? 15 minutos por día. ¿Realmente cumplimos con esos 15 minutos por día? ¿Ayudaría si les damos sus pausas activas entonces? Ayudaría enormemente. Solamente que todavía los estudios no han concluido. Hay estudios que concluyen que las pausas activas no ayudan, pero desde mi punto de vista no están implementadas al 100% como una manera como se debería de implementar. Y otros puntos de vista, otros estudios que no concluyen en que sea beneficioso. Pero los ejercicios como tal, mínimamente 15 minutos al día, buena higiene y buena alimentación, aumentan la inmunidad. Oiga, otra cosa, ¿cómo podríamos atacar al huésped? Correcto lavado de manos, un buen uso de mascarilla, etc. A la gente, ¿podemos atacar a la gente? Todavía no. Vamos a tener nuestra vacuna de acá, esperemos que ya tengamos nuestra vacuna dentro de unos meses, todavía no lo tenemos. Al medio ambiente, ¿podemos atacar al medio ambiente? Todavía no. Pero podríamos hacerlo con los EPPs, por ejemplo. Un buen uso de EPP sobre el personal de salud ayudaría a evitar este tipo de contagios. Pero todo esto es en el periodo prepatogénico, doctor. Entonces, ¿es aquí lo que tenemos que hacer? Sí.
aquí entra la función de la enfermería ocupacional, de salud ocupacional, del médico, de todos. Nosotros lo que debemos de hacer es promocionar la salud y hacer medicina preventiva. Como les comentaba, no debemos de estar aquí esperando a que sucedan los accidentes y las enfermedades. O sea, esperando a que, mira, apareció un hombro doloroso. No, no debería de aparecer el hombro doloroso, porque nosotros ya atacamos al huésped haciendo sus pausas, ya atacamos a la gente, hemos hecho un monitoreo y sabemos cómo están esos movimientos repetitivos, y atacamos al ambiente. ¿Por qué había movimientos repetitivos? Por la infraestructura, porque así eran las actividades del trabajo, y ya lo hemos ido cambiando las actividades, ahora hay rotación de personal, etc. Ya tomamos medidas y no aparece ese hombro doloroso, no aparece ese ruido, esa hipoacusia inducida por ruido, no aparece esa neumoconiosis. Pero esto no quita que también debamos de hacer un diagnóstico precoz. O sea, nosotros hacemos principalmente prevención primaria y también debemos hacer la prevención secundaria de manera preferencial, el diagnóstico precoz. No es posible que lleguemos a tener un hombro congelado, es decir, trabajadores que vienen quejándose de hombro doloroso, llegan al tópico, lo he visto, llegan al tópico, al mal llamado tópico. Tópico, desde un punto de vista legal, no existe ese término. Si lo vamos a buscar a la normativa que se refiere como tópico, solamente aparece la palabra tópico para los centros comerciales. Y es que ahí sí debe de haber un botiquín cargado de medicamentos y un personal de salud también, si mal no recuerdo, para las minas, si mal no recuerdo. Pero las minas o el centro minero o los centros de hidrocarburos manejan un centro de emergencias también. Pero no debería manejarse un tópico en todas las empresas con ese nombre. Legalmente no está descrito como tal un tópico. Nosotros deberíamos de tener un centro de atención de primeros auxilios, digámoslo así. Un centro de salud ocupacional. Y a lo que iba, no es posible de que las personas acudan a este centro de primeros auxilios durante meses con hombro doloroso y a ver, señor, ¿qué tiene? Me duele el hombro. Bueno, entonces tome su diclofenaco y sigamos con el trabajo. ¿Le bajó el dolor? Sí, volvamos al trabajo. No, porque aquí estamos dejando pasar, uno, la medicina preventiva, todo este rollo que hemos estado viendo acá, y dos, el diagnóstico precoz. Si en el trabajo yo sé que es un operario y tiene hombro doloroso, tengo que hacer un diagnóstico precoz, tengo que alzar la mano y decir, doctor, este señor que tiene actividad de almacenero, está con hombro doloroso y francamente hay 3, 4 que yo conozco de esta misma actividad que tienen el mismo hombro con dolor. Entonces retrocedemos y vamos al medio ambiente, qué es lo que está sucediendo, y evitamos de que aparezcan más personas con ese hombro doloroso y hacemos un diagnóstico precoz. Y no debemos de dejarlo acá. Si nosotros ya hacemos un diagnóstico precoz, debemos de plantear un tratamiento oportuno. ¿Cómo planteamos ese tratamiento oportuno? Derivando correctamente al trabajador a su atención. Si era una persona que tiene cambio de coloración en la piel, doc, todos los días que termino, mi mano se queda blanca. Señorita, todos los días que termino, mi mano se queda blanca. Y no indagamos más allá. No vemos más allá. A ver, señor, vamos a ver sus actividades. ¿Qué actividades cumple? Ah, lo que pasa es que para desinfectar esta parte del equipo yo tengo que usar agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. ¿Será un elemento químico peligroso el peróxido de hidrógeno? Sí ocasiona decoloración de la piel, coloración rojiza del cabello, y también es un elemento químico que debe estar monitorizado químicamente, que debemos de tenerlo en valores estándar. Por ejemplo, todos los días trabajo y termino con mis ojos rojos. ¿En qué trabaja? Prácticamente solamente observo los elementos cuando pasan por mí. Ok, pero lo dejamos ahí, solamente le damos gotitas de Floril a los ojos. No, porque ahí no estamos ni moviéndonos, estamos solamente aquí. Debemos de ir hacia el puesto de trabajo. ¿Qué hace este trabajador? He visto muchos que se exponían a lo que era la UV, la radiación ultravioleta, pero ellos no lo sabían.
Y si es radiación ultravioleta, estamos ocasionando daño en la córnea, estamos ocasionando una quemadura, tal vez de primer grado, sobre la córnea. Entonces el diagnóstico precoz ahí era importante para derivarlo con el oftalmólogo y hagamos un tratamiento oportuno y evitemos todo lo que sucede acá. O sea, nuestra chamba es aquí promoción de la salud, medicina preventiva, diagnóstico precoz principalmente, secundariamente ya debemos de llegar hacia lo que es el tratamiento oportuno y muchas veces, que no debería ser el caso, llegamos hacia lo que es rehabilitación, que ya es la prevención terciaria. Esta parte del tratamiento oportuno y rehabilitación principalmente llevada en los hospitales, con los médicos clínicos, con el oftalmólogo, el traumatólogo, el oncólogo, el neumólogo, todos los que están en estos hospitales, igual con los enfermeros, con el enfermero clínico, con el enfermero usiólogo, todos ellos apoyan en esta parte, en el tratamiento oportuno y en la rehabilitación física y psicológica. Nosotros ya hacemos el seguimiento de esta rehabilitación. ¿Por qué? Porque aquí ya encontramos al trabajador que tuvo neumoconiosis, ya encontramos al que tuvo silicosis, ya tuvo cáncer y ahora debemos de evitar que siga empeorándose y rehabilitarlo para sus funciones. O ya sucedió el accidente, ya es una amputación y debemos de ayudarlo para rehabilitarse. Teóricamente, este es el área donde nos vamos a desenvolver como el área de salud ocupacional. Aquí ya es una escala un poco más detallada, un poco más compleja. ¿De qué cosa? ¿Cuál es la tríada ecológica? El agente, el huésped y el medio ambiente. Ya lo hemos explicado dónde vamos a entrar con el agente, con el huésped y con el medio ambiente. ¿Qué cosa era la prevención primaria? La promoción de la salud y la protección específica. Dentro de la promoción de la salud, todo esto, educación, inspecciones, ergonomía, economía, etc. Protección específica, bueno, pues su vacunación contra la influenza y bueno, los que están ya en diferentes rubros, en diferentes sectores alimentarios, por ejemplo. Prevención secundaria, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Y la limitación del daño y la rehabilitación. Aquí dibujen si gustan una curva y esta es la zona donde nosotros debemos de trabajar. Esa es la zona donde nos movemos. Y esto ya es teórico. Es el modelo de Level y Clark. ¿Qué dice este modelo? Este modelo nuevamente redunda lo que ya hemos estado hablando. Lo que es la promoción de la salud, la protección inespecífica y específica es la prevención primaria, el diagnóstico precoz, la limitación del daño, que es la secundaria, limitación del daño debería venirse para acá. Limitación del daño y rehabilitación, prevención terciaria. Ahora, ya yendo a lo que es ya lo ocupacional, porque ya hemos hecho toda una introducción de leyes, normas, qué cosa era el peligro, qué cosa era la etc. Prevención primaria, aquí nosotros vamos a identificar los peligros. Clásicamente los peligros en la prevención primaria van a ser estos: físico, químico, disergonómico, biológico, psicosocial, locativos. Doc, ¿y qué es eso? Por ejemplo, tu riesgo, tu peligro disergonómico está incluido tu movimiento, tu manipulación manual de carga, lo que se le llama MMC. Tu levantamiento de carga, tus movimientos repetitivos. Y para atacar esto, existen monitoreos, existen inspecciones, existen capacitaciones, inducciones, etc. Existe una serie de actividades para atacar solo este programa. Y si queremos ser más específicos, lo mismo. Si solamente ves movimientos repetitivos, tienes una serie de actividades que lo puedes plantear. Ahorita lo que estamos enfrentando es el riesgo biológico. El riesgo físico está el ruido, iluminación, ventilación, etc. Acá debemos de nosotros entrenarnos, qué es lo que vamos a hacer en las próximas horas. Vamos a identificar los peligros. Es decir, debemos de aprender a identificar dónde hay un peligro disergonómico, dónde hay un peligro químico, dónde hay un peligro biológico, psicosocial, etc. Evaluar el riesgo.
No, pero eso de ahí corresponde a seguro industrial. No. El IPER, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y los controles, por favor, a saber, IPER-C, identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles, es una tarea que compromete a todo salud y seguridad. Debe de estar salud, porque aquí van a haber consecuencias de salud al momento de identificar los peligros. Y somos nosotros quienes debemos de saber leer esas consecuencias. Nosotros, ante cualquier situación, ante cualquier peligro, vamos a evaluar este riesgo. La evaluación de riesgo puede ser simplemente designando, calificando a cada peligro en un IPER, o midiendo la fuente, por ejemplo, con monitoreo, midiendo dosis a los trabajadores, por ejemplo, con el nivel de dosimetría, o por ejemplo con la exposición al riesgo de benceno, es otro de los elementos que también es común verlo. El benceno es un elemento cancerígeno, principalmente ocasiona cáncer a la vejiga. Es un elemento químico que está principalmente de manera común en las pinturas y en las pinturas, principalmente en las pinturas. Y una forma de dosificar el benceno no es solamente con el monitoreo, que también se hace con el monitoreo, sino también dosificándolo en el cuerpo a las personas, mediante sangre y mediante orina. Se recomienda la dosificación de sangre, puesto que el benceno es muy lábil, muy volátil, y en la orina a veces es difícil de llegar a una concentración válida. Así que de preferencia es por sangre. Nivel de riesgo, eso lo sabemos, con su IPER-C, factores de riesgo y en matriz de riesgo ocupacional. ¿Qué vamos a hacer? Si ya hemos identificado, ya lo hemos evaluado, debemos de priorizar el riesgo. ¿Qué riesgo vamos a atacar? ¿Cuáles son las medidas de control? ¿Cuáles son sus monitoreos periódicos? Etc. Estas ya son las actividades que vamos a hacer. A lo que voy es que muchas veces nos centramos aquí, en la prevención secundaria. ¿Por qué llamamos prevención secundaria al examen médico ocupacional anual? ¿Qué cosa era una prevención secundaria? Una prevención secundaria es el diagnóstico precoz. O sea, si nosotros, como salud ocupacional, esperamos a que lleguen los exámenes ocupacionales, vamos a esperar recién aquí a ver qué enfermos hay y vamos a ir retrospectivamente, no. Debemos de haber conocido nuestra planta, conocido nuestra fábrica, y en base a esto pedir el examen médico ocupacional para saber qué es lo que quiero buscar acá. Y el examen médico ocupacional, si nos centramos solamente en el examen médico ocupacional, es centrarnos en la prevención secundaria. Y no es así. Nos debemos de centrar aquí en la prevención primaria. Consultas médicas, por ejemplo, ¿no? Que el médico atienda al trabajador que está llegando con dolor en el hombro. Lo atiende, claro. El enfermero también, claro. Y lo derivamos oportunamente al especialista. Nosotros debemos de meternos a este mundo como salud ocupacional. Y la prevención terciaria ya viene con el tratamiento temprano, bueno, dar las restricciones. Miren dónde recién vienen las restricciones. He visto trabajos que tienen restricciones hasta de un 60-70%. Es escandaloso el nivel de restricciones, porque eso grafica de que si hay tantas restricciones en el trabajo, de 100 trabajadores, 70 están con restricción de no levantar carga, no es porque el trabajador esté haciendo malas cosas, es porque no se ha mapeado desde acá. O sea, si tenemos bastante población con restricción, la restricción representa una prevención terciaria. Esa gestión de salud no ha sido la correcta. Lamentablemente está mal hecha y lo demostramos aquí. Reubicación laboral. Si tienes como 10 trabajadores de 100 reubicados, estamos mal acá. Estamos haciendo aquí malas cosas en esta base. Y rehabilitación ocupacional. Ojo con la rehabilitación, y aquí también hacemos otro paréntesis. La rehabilitación debe ser llevada como un programa de rehabilitación ocupacional. Es un programa que lo vivimos mejor o de una manera más detallada en el sector minero, hidrocarburo.
pero lo podemos hacer caer hacia los trabajos que ustedes tengan. Por ejemplo, un buen programa de reinserción laboral grafica una persona que ha tenido descanso de 3 meses por amputación distal del quinto dedo y se va a reincorporar a sus funciones. ¿Cómo se va a reincorporar a sus funciones? Paulatinamente. Yo no puedo ingresar a esta persona, y acá estamos ya aquí en este punto, no podría ingresar a esta persona a hacer sus funciones de manera normal como lo hacía antes, porque podría verse comprometido, podría sufrir otro accidente. De tal manera de que yo debo de entrenar a esta persona e irle exponiendo a las funciones que cumplía previamente poco a poco. Doggy, ¿cómo puedo hacer eso? Ejemplo, una persona que sufrió una quemadura de 3er grado en el 30% del cuerpo por contacto con un químico, va a tener temor a volverse a exponer ese químico. Descanso médico de 6 meses. ¿Vamos a hacerlo reingresar de nuevo a su función como operario de ese químico? No. Esa persona lo que debe de hacer es irse reincorporando paulatinamente y se une con lo que es el programa de riesgo psicosocial, con la psicóloga apoyándolo al trabajador para poder enfrentar nuevamente, crear medidas de afrontamiento contra este temor de enfrentarse hacia los riesgos químicos. Otro ejemplo de reinserción laboral, un ejemplo clásico, son las personas que han estado trabajando en un estrés térmico. Las personas se han acostumbrado a trabajar al estrés térmico de 0 grados. Y de un momento, y pide vacaciones, y se va 30 días de vacaciones. Y el primer día de nuevo lo quieren meter 3 horas a esos 0 grados. Y se les desmayó. ¿Por qué? Porque la persona se debía de readaptar al trabajo. Se dice que ante el estrés térmico las personas se adaptan al trabajo en los 7 primeros días, pero si se va por vacaciones, por descanso, cuando regrese debemos de hacer nuestro programa de readaptación laboral ante el estrés térmico. De tal manera que lo voy exponiendo poco a poco hasta completar un turno de trabajo y de nuevo pueda exponerse nuevamente al estrés térmico. Cuidado con las bajas temperaturas, eso suele suceder. Para ir cerrando la idea de la parte teórica, ¿qué cosa es un peligro? El peligro es la situación o es una característica intrínseca de algo que es capaz de ocasionar daño. Lo hemos visto ya en toda esta primera parte de conversatorio que hemos hecho. Por ejemplo, el benceno. ¿Qué es el benceno? El benceno es un elemento químico. ¿Es capaz de originar daño? Pues sí. Es capaz de originarte cáncer a la vejiga. Es capaz de ocasionarte leucemia, el benceno, principalmente el cáncer a la vejiga. Entonces, la exposición al benceno, ¿es un peligro? Pues sí, es un peligro, pero es una sustancia capaz de ocasionarte daño. Sin embargo, no te la está ocasionando. La escalera, ¿es un peligro? Sí, porque es un elemento capaz de ocasionarte daño. Te puedes caer por ahí, pero no te la está ocasionando. La OSAS lo define como una fuente o situación o acto con potencial de daño en términos de lesión o de muerte. Como conclusión, el peligro es algo que simplemente puede ocasionarte daño. Es todo elemento químico, físico, como quieran llamarlo, que te puede ocasionar daño. La radiación ultravioleta es un peligro, te puede ocasionar cáncer a la piel. Las radiaciones, y bueno, dicho ya de paso aquí, el infrarrojo, como varias personas han tenido el temor de que el infrarrojo está matando neuronas. ¿Es un peligro? Pues sí, pero el infrarrojo al que estamos expuestos con un termómetro es mínimo. Eso no representa un peligro. Y hay que también trabajar, como les decía, en desterrar estos mitos de la población. ¿Qué cosa es el riesgo? El riesgo ya es la probabilidad de que un peligro se materialice. Es eso, es el riesgo. Es la combinación, también para la OSAS, de la probabilidad de que ocurra un suceso y la severidad del daño.
Es decir, no es solo la probabilidad, sino es la severidad del daño. El riesgo se va a calcular de estas siguientes variables: de la probabilidad de exposición o severidad o consecuencia. Esto lo vamos a ver cuando veamos hiper, esperemos que podamos ver mañana, ya va más a la práctica y el jueves vamos de lleno en lo que es la práctica. Esto más o menos es el riesgo, es la probabilidad de que un peligro se materialice y es la severidad del daño, de las consecuencias que puedan tener. La diferencia que un peligro usted lo va a identificar, y aquí es donde nosotros debemos de entrenarnos. El ojo del supervisor de seguridad se entrena en esto. Yo les digo porque también he sido docente de supervisores de seguridad, y es donde a ellos les gusta entrenarse, aquel que quiera ser un buen supervisor de seguridad. Caminan por la calle y van identificando los peligros. Eso es lo que nosotros debemos de apuntar también como salud ocupacional, porque nosotros vamos a ver las enfermedades, vamos a ver el cáncer ocupacional, vamos a ver las lesiones ergonómicas principalmente, vamos a ver las hernias, por ejemplo. ¿Dónde vamos a identificar las hernias? ¿Qué nos dice nuestra RM? ¿Qué nos dice nuestro listado de enfermedades profesionales que está ahorita todavía legalizado, que todavía no ha sido actualizado? Nos habla las hernias solamente cuando la persona está expuesta a una vibración del cuerpo entero transmitida de manera vertical y que sobrepasa el 0.7 metros por segundo al cuadrado. Doc, ¿y cómo veo eso? Muy bien, si usted está trabajando en construcción y siente las vibraciones en su cuerpo, y estas vibraciones son continuas, ese es un peligro. Porque esa vibración transmitida de manera vertical de cuerpo entero, si es que pasar el 0.7 metros por segundo al cuadrado, es un peligro que puede ocasionar discopatía. Doc, ¿y qué es discopatía? Es la lesión medular, y eso puede ser una hernia lumbar. Es decir, si usted ha estado expuesto a vibraciones exageradas de cuerpo entero y tiene hernia, pues debimos de haber identificado ese peligro antes de la hernia. Doc, y la caída, según nuestra norma, los golpes en la columna, no está relacionado al 100% con una hernia. Y si vamos a estudios internacionales, la relación entre un golpe y una hernia es bien baja. Y si queremos por ahí demostrar ante una denuncia, es bien difícil que un ergónomo te diga de que hay después de un golpe, ha visto una hernia. De que se puede demostrar, si es que los estudios o si es que la descripción del accidente es bien detallada. Podría apoyar a demostrarlo, pero no es lo común. Al igual con la manipulación manual de carga, no se ha demostrado al 100% de que la manipulación manual de carga ocasione una discopatía, una hernia. Entonces nosotros sí debemos de identificar acá nuestros peligros. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Leyéndonos las normas, leyéndonos las resoluciones, practicando, viendo nuestros peligros, nuestro listado de enfermedades profesionales y viendo los peligros. Por ejemplo, aquí vemos fuego, radiación, etc. Otro tipo de radiación, etc. Ejemplo, si se tiene una sustancia química, es necesario saber qué es, identificarla. ¿Cómo vamos a identificar esta sustancia química? Por nuestra hoja de seguridad, por nuestra MSDS. Es necesario para saber qué peligro conlleva esto, o sea, qué puede ocasionarle al trabajador. Si la sustancia es un combustible, el peligro se identifica como sustancias inflamables. A diferencia del riesgo. El riesgo ya es evaluar. El riesgo es la probabilidad. Ejemplo del riesgo. Dependiendo del combustible que se trate, tendrá usted un diferente nivel de riesgo. La gasolina es un riesgo alto, el GLP es un riesgo medio, el diésel es un riesgo bajo. Ejemplo, ¿no? Solamente un ejemplo. Y ya vamos llegando a lo que ya son los accidentes. Un acto subestándar. ¿Qué cosa es un acto y qué cosa es una condición? Porque vamos a ver los accidentes inevitablemente. Como les he dicho, toda esta primera parte es teórica y nosotros más nos enfocamos a lo que es salud, como enfermedades, etc. Pero no debemos de centrarnos solamente en las enfermedades, sino también en ver los accidentes que abordan
en la mayoría de veces, el ingeniero industrial. Y antes de abordar este accidente del ingeniero industrial, nosotros ya hemos hecho una primera parte del levantamiento de información cuando abordamos al accidentado. Tal persona tuvo un corte en el brazo, en 3/4 del brazo, está mal, desangrándose. ¿Qué sucedió? Y nosotros debemos ir guiando nuestras preguntas para ir más o menos cayendo hacia lo que es un acto subestándar y una condición subestándar. ¿Cómo yo lo veo esto? Si hago un símil, nosotros cuando hacemos nuestra historia clínica, al igual que ustedes, al igual que enfermería ocupacional, que enfermería, simplemente de manera general, hace una historia clínica, nos centramos en detallar cómo sucedieron las cosas, desde cuándo sucedieron las cosas, qué cosas sucedieron a la persona. Por ejemplo, estoy con dolor de cabeza. ¿Cómo inició ese dolor de cabeza? ¿Qué características tiene ese dolor de cabeza? ¿Es pulsátil? ¿Es opresivo? ¿Es quemazón? Hay miles de tipos de dolores de cabeza. ¿Cómo se irradia? ¿Qué porcentaje de la cabeza tiene? Cuando hagamos una investigación del accidente es muy similar y eso debemos de tenerlo en la cabeza. Así como nos gusta detallar en la historia clínica, igual debemos detallar en nuestra investigación de accidente. Porque ese primer reporte ayuda muchas veces al supervisor de seguridad a sacar una mejor conclusión de sus investigaciones. Y aquí vamos a ver qué cosa es el acto subestándar. El acto es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador. Ese es un acto subestándar. Por ejemplo, el trabajador que bajaba las escaleras viendo el celular. Ese es un acto subestándar. Y aquí viene otra pregunta, ¿verdad? Podríamos decir, una consulta. Si el trabajador bajaba las escaleras viendo el celular y se cayó y se golpeó, ¿es un acto subestándar y es culpa del trabajador? No necesariamente. Porque para yo demostrar de que fue un acto subestándar y fue culpa del trabajador, yo debo de haber dado la inducción al trabajador, dado capacitaciones, hecho difusión de no uso del celular mientras caminas, de no uso del celular mientras bajas las escaleras, de agarrarte del pasamanos, etc. Y aún habiendo hecho todo esto, los abogados laboralistas aseguran de que sigue siendo responsabilidad del empleador que el trabajador se haya accidentado. El trabajador no va a tener al 100% la responsabilidad. ¿Puede haber una responsabilidad compartida? Sí. ¿Puede ser una responsabilidad mínima del empleador? Sí. Pero siempre va a tener la responsabilidad del empleador ante un accidente. Así haya sido un acto subestándar, sigue siendo responsabilidad del trabajador, del empleador. A no ser de que el acto subestándar haya sido intencional, como por ejemplo un intento de suicidio. Ahí sí no entra la responsabilidad del empleador, según la ley. Son fallas, por lo tanto, son fallas, olvidos, errores, omisiones que hacen las personas al realizar un trabajo, una tarea o una actividad, y que pudiera ponerles en riesgo de sufrir, obviamente, un accidente. También se presentan, obviamente, al desobedecer prácticas o procedimientos correctos. Otro ejemplo, otra situación. En una fábrica de balones, no estamos hablando de balones de gas, estamos hablando de balones industriales, póngale si gustan balones de oxígeno. Estaban algunos balones de oxígeno, bueno, esperando ser movilizados. Un trabajador empeñoso, porque muchas veces sucede así, quiso movilizar 2 de estos cilindros y no esperó la ayuda, sino que quería acabar rápido para acabar su turno rápido. El trabajador movilizó un par de cilindros y se fue cansando. Como no llegaba a su jefe, simplemente lo hizo sin guantes. El balón cayó sobre la pared aplastando su dedo. Eso es un claro ejemplo de acto subestándar. El trabajador no usó guantes. No esperó una orden del supervisor. Hizo su actividad por sí solo y no esperó ayuda. Eso es un acto subestándar. ¿Eso es meritorio de sanción? Bueno, eso depende de cada empresa si quiere sancionarlo. Pero antes de sancionarlo necesitas demostrar que usted ha cumplido con sus actividades.
de concientización, de inspección, de que explicó al trabajador qué cosa era un acto subestándar y que eso no se hacía, que el trabajador debía de esperar por ayuda. ¿Qué cosa es una condición subestándar? ¿Qué cosa es una condición subestándar? Una condición subestándar es todo lo que le rodea al trabajador. Es toda condición del entorno del trabajo. Dicho de otra manera, son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria, herramientas que no están en condiciones de ser usados y de canalizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas. Por ejemplo, una condición subestándar es una baja iluminación. Una baja iluminación ocasiona de que el trabajador se acerque más a la pantalla para hacer su digitación, su entrada de datos. Y esta digitación, entrada de datos, ocasiona un dolor en la cervical y un dolor en los ojos. Esa es una condición subestándar. Otra condición subestándar. El trabajador llevó su escalera en B, subió por las escaleras, la escalera se bajó porque no estaba en una buena situación, porque estaba rota, y el trabajador cayó. Esa es una condición subestándar, porque es una condición del medio que ocasiona, que propicia de que estas personas sufran un accidente. Entonces, habiendo dicho todo esto, lo que hace el equipo de salud ocupacional es gestionar estos riesgos ocupacionales. La gestión de estos riesgos ocupacionales es lo que nosotros vamos a ver ya en la próxima clase. Siempre mi metodología es de esta manera para yo al final tener un feedback con ustedes de preguntas. Para cerrar mi participación el día de hoy, espero de que haya preguntas, es que nosotros primero, al iniciar nuestro trabajo, debemos de hacer un análisis del medio en donde estamos. Este análisis se llama una línea base. Yo entro al trabajo, entro a mi empresa y como salud debería primero ver cuáles son las atenciones comunes de accidentes que hay acá. ¿Cuáles son la atención común de tópico que hay acá? ¿Por qué vienen las personas mayoritariamente? ¿Por dolor? ¿Solamente por dolor? ¿Por cansancio? ¿Por fatiga? Porque si nos dedicamos al rubro transporte, las personas llegan por fatiga, llegan de trabajar de 12 horas, 8 horas, 10 horas en un carro por monotonía, llegan a buscar ¿qué? Al tópico, al médico, a la enfermera, muchas veces al enfermero. Yo, por lo menos en lo personal, muchas veces trato de conversar con el enfermero cuando el trabajo es nuevo para ver qué información esta persona me nutre, porque saben ustedes, seguimos hablando, que son la parte del engranaje, la parte más empática entre el trabajador y la gestión. Hacemos una línea base no solamente con esta parte, sino con la normativa. Con la 375, por ejemplo, que si cumplimos con las normas ergonómicas, si tenemos otros factores de riesgo, hacemos nuestra línea base con nuestro I/C, con nuestra identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, con nuestros monitoreos ocupacionales que tengamos, con los informes médicos que presentan los trabajadores, cuántas restricciones hay en el trabajo, etc. ¿Cuántas reubicaciones laborales han visto? ¿Cuál es el área que tiene más restricciones, más reubicaciones? ¿Realmente todos cumplen con sus exámenes médicos? ¿Qué riesgos yo estoy expuesto, mi trabajador está expuesto? Riesgos químicos, riesgo físico, riesgo psicosocial, riesgo ergonómico, riesgo locativo, la persona sale o no sale de la empresa, etc. Hago toda esta información y yo recién armé mi línea base. En base a esta línea base, yo propongo mi plan anual. Y en ese plan anual, yo propongo programas de salud. Y en esos programas de salud está, por ejemplo, mi programa de salud respiratoria. Muy bien, Doc. ¿A qué nos hemos expuesto? Nos hemos expuesto a riesgos químicos. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Espirometrías, radiografía de tórax, inducciones,
Vamos a evaluar los EPPs. Ojo que salud también entra a ver los EPPs. No nos mantengamos al límite de no verlo. La enfermera ocupacional debe de entrar a ver el EPP, los sobrelentes. Hay un estudio donde indica que el porcentaje de accidentes ocasionados por uso indebido de los lentes correctores, o sea, el no uso de lentes correctores, es muy bajo. Eso ha demostrado este estudio, o sea que por más que las personas no estén usando los lentes correctores, no es un nexo común con el número de accidentes que suceden. Sin embargo, como salud ocupacional, sí debemos de preocuparnos por esto, porque una de las principales restricciones a nivel general es el uso de lentes correctores de manera permanente. ¿A qué voy? A que las personas encima del lente corrector deben de usar los sobrelentes, los lentes protectores, que cumplan con la norma ANSI, digamos. Y salud debe entrar a que estos sobreprotectores no ocasionen disconfort y sean seguros para el trabajador. Igual que con este sobrelente, porque muchas veces es incómodo, igual cumple con las mascarillas, con el casco, con las botas de seguridad. Estas botas de seguridad son ergonómicas, ocasionan problemas de salud, ocasionan dolor de columna, etc. O sea, debemos de meternos a esa parte de gestión de riesgos ocupacionales. Habiendo hecho ya nuestro plan, planteo mis actividades por programas y empiezo a darle seguimiento con todo lo que hemos visto. Con todo lo que hemos visto. La siguiente parte ya de esto ya va a ser analizar los peligros, identificar los peligros en algunas imágenes y videos, verificar los riesgos, ampliar un poco más algunas definiciones que nos han faltado hoy día, investigar un accidente, que es lo que mañana también vamos a ver, esperemos en un par de ejemplos, investigar un accidente o investigar un accidente viendo su acto subestándar o su condición subestándar, usando la tablita SCAT. Aquí les voy a compartir por el chat, entiendo que aquí hay un chat, a ver por favor, más chat. Espero de que acá estemos todos, aquí en el chat, por favor, familiaricémonos con, ¿qué fue acá? Disculpen. Acá. Familiaricémonos con la tabla SCAT. Igual yo lo voy a enseñar mañana, pero sí, por favor, ténganlo. Ahí les estoy escribiendo en el chat para poder investigar un accidente. Vamos a ver videos y vamos a ver fotos para ya ampliar esta gestión preventiva de salud ocupacional, de enfermería ocupacional, del rol del enfermero ocupacional. Del rol de la enfermería ocupacional. Ahora sí queda ustedes. Si hay alguna pregunta, por favor, por el chat. O si gustan, conversamos. ¿No hay preguntas? Comentarios para poder mañana seguir con la clase. De verdad, los escucho, porque creo que no son hombres y mujeres. De verdad, como les comentaba, al inicio de la capacitación también les dije, de este pequeño curso, también les dije que siempre mi estilo es que les deje mi número, no tengo ningún problema en que me whatsappen, siempre identificándose, por ejemplo, si nace una pregunta relativa a estos 3 días de curso que vamos a tener, por mí no hay problema si me lo hagan en la noche, igual voy a tratar de siempre estar ahí respondiendo, me gusta la docencia, como les he dicho. Mi celular es 935-375-153, 951-375-153, por favor, por vía WhatsApp, porque llamadas sí bien difícil que les responda. Si es que alguien está interesado en hacerme una consulta con toda libertad, o viendo, si quieren les paso la tablita SCAT, puedo pasárselo, o me están preguntando ahí, a ver, Miriam, buenas noches Miriam, ¿qué tal?
¿Cómo está? Miriam Velázquez. Vamos a poner mi cámara a ver si funciona, ¿ya? Espero que no se caiga, porque siento que es más, o sea, hay más, justo hablando de la empatía, hay más cercanía cuando nos vemos, ¿no? Aunque ustedes no los veo, veo Pamela, Celeste y nada más. A ver, sí, a ver, espérate, vamos primero por partes. Me animaron a escribir las preguntas. Sí, porque es hasta las 9:15, así que tenemos unos minutos todavía. ¿Las normas mencionadas son internacionales? No, la que está en la diapositiva no, son nuestras normas, son las normas peruanas. Las que hemos visto hasta ahorita, Miriam, son normas peruanas. La que yo te dije del estrés térmico, de los 3 factores, esa sí es la OSAS. Hay una OSAS para el estrés térmico, que bueno, repasemos, son solamente 3 puntos. Sombra, descanso, hidratación. Con eso cumples, y cumples inclusive para textos bibliográficos, para libros, cumples mínimamente con eso. Ubica tu punto hídrico. Bueno, si vemos ese riesgo. A ver, Cintia, ¿hay alguna diferencia con la enfermería en el sector público, con la enfermería ocupacional? Bueno, sí, no, mira, la enfermería ocupacional tiene estos objetivos, por así decirlo, de manera general de salud ocupacional. Si me hablas de que hay alguna diferencia con respecto a... Entre todos los sectores van a haber diferencias, Cintia. Si hablas al sector público, pues sí, dependiendo de en qué rubro estés. Por ejemplo, Senasa tiene bastantes riesgos biológicos, riesgos biológicos, y sé que tiene riesgos químicos también. Bueno, aventando un nombre, ¿no? Me fue aventando un nombre de una organización pública. La diferencia, o tal vez lo que yo les animaría a hacer, es empoderarse de la empresa. He tenido experiencia, como todos ustedes tal vez, de entrar a una empresa donde existe un tópico, y el tópico es donde está el médico y el enfermero esperando a que sucedan los accidentes, y mandamos a pedir una lista de botiquines para atender a los accidentados y a los enfermos. No, debemos empoderarnos de la empresa y hacer cambiar esta gestión, esta visión. No esperar, ¿no? Que debemos de salir a buscar a la población para evitar el accidente. Tal vez por ahí, pero, o sea, de que haya diferencias, sí, no, como te digo, no, porque nuestras funciones son muy similares, y sí porque cada sector tiene su particularidad. Buenas noches, Darwin. Si soy enfermero contratado por tercero, ok, y se tiene un accidente o positivo a COVID, bueno, ya eres positivo a COVID, tiene descanso médico, si no estás en planilla. Si tienes COVID, sí tienes tu descanso médico. Si tu empresa tiene la gestión de salud ocupacional, automáticamente, tanto por el médico ocupacional, ese ya jala lo que es la 448 ahorita en la actualidad, pero sí deberías de tener tu descanso médico. Ojo con la definición también de COVID positivo. COVID positivo no es solamente con una prueba rápida, sino que debes cumplir, según la alerta epidemiológica número 19, con criterios primero de una sospecha más la prueba de laboratorio, ya te conviertes en un caso positivo. Ojo ahí, o sea, trata de unirlo también, repasa la alerta epidemiológica, pero si cumples con todo, necesitas tu descanso médico. Pero ese descanso o lo puede girar un médico clínico, lo puede girar tu médico ocupacional. Alejandra Caicho. Buenas noches, Alejandra. En caso de tener paciente con dolor lumbago recurrente. Ok, hasta ahí un apunte. Los lumbagos, como bien lo dice Alejandra, las lumbalgias o lumbociatalgias, tienen un tiempo de duración cuando el dolor es agudo de 7 días. Si el dolor es recurrente, ya no es a un dolor agudo, ya responde a algo más. Tal vez por ahí va la pregunta. Lo reporté al encargado de seguridad, ¿ok? Me refirió de no derivarlo a su seguro, porque normalmente le dan un mes de descanso. Esa es la idea que tienen muchas personas, digámoslo así, de que no lo voy a derivar porque, y si partimos de esa idea, esa gestión está mala.
el único que decide cuánto dura un descanso médico es el médico ocupacional, es el médico, y ni siquiera el médico ocupacional, es el médico de la clínica, es el médico del hospital, es el médico que atiende. Y no porque sea una clínica te va a dar un mes de descanso. Bueno, vas a terminar de leer. Soy 9 y recién estoy teniendo experiencia. Muchas gracias. Muy bien, Alejandra. Ahí te dejo mi número. Cualquier duda que tengas, no te preocupes en consultar. Miren, si hay que diferenciar si el dolor lumbar que me dices, que es recurrente, ha nacido a raíz de hacer un sobreesfuerzo. Yo fui, moví algo, empujé un bloque, un concreto, y me vino un dolor lumbar intenso, es un accidente de trabajo, porque lo hice haciendo mis actividades y porque mi empleador me ordenó hacer algo. Es un accidente de trabajo. Que yo diga, no lo voy a derivar a la clínica porque le van a dar un mes de descanso, eso es indistinto. Eso afectará a tus indicadores, pero lo que no debemos de ver es que el médico no le dé descanso para no afectar los indicadores de descanso médico. No, estamos mal ahí. Lo que nosotros debemos de hacer es, ¿qué sucedió? Eso lo que sucedió, ahí debemos de atacar para que no vuelva a suceder con otra persona. ¿Qué podrías hacer? Sustentar, si de verdad quieres derivarlo al SSTR, ver la forma cómo sustentar que se ocasionó, que se generó en el trabajo. Pero si no lo vas a, si el dolor no va por hacer una actividad en el trabajo, sino porque ya el dolor es crónico, porque el señor tiene una hernia, pues incitarle, porque también puede ser esa la causa, decirle al señor de que se atienda con el traumatólogo, con el neurocirujano, para saber cuál es el diagnóstico correcto. Ahí lo que debemos de hacer ahí, Alejandra, es explayar más allá ese dolor lumbar. Explayarlo. ¿Cómo se originó? ¿Dónde se originó? ¿Desde cuándo? ¿Fue haciendo su trabajo? No, por ejemplo. Pero por lo que me das a entender, fue haciendo el trabajo. Y ahí lo que falta cambiar es la conciencia dentro del trabajo. Lo único que decide también cuándo derivar un accidente de trabajo es el área de salud ocupacional. Para eso estamos ahí. Está tú, Alejandra, está el médico que te puede acompañar de sustentarnos. Sabes que si es un accidente de trabajo, es un accidente o lo derivo o lo atiendo, pero califica como accidente. Y el único que determina los días de descanso será el médico. Nelly. ¿Qué tal, Nelly? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Está establecida la frecuencia de tamizaje para el personal de salud que elabora con pacientes de diagnóstico COVID? No, Nelly, no está establecida una frecuencia, pero sí te dice que el personal de salud es un personal de exposición alta o muy alta. Sugerencia, y esto sí ya va más amarrado al tema de COVID, que es, yo he visto que hay hospitales que trabajan haciendo el tamizaje cada 14 días. Es lo correcto, creo que es lo mínimo que se podría hacer. Sin embargo, tener cuidado con las pruebas rápidas por su nivel de sensibilidad y especificidad. Ahí sí. Ahí sí. Sobre todo, si es que tienes síntomas, sí es válido tu prueba rápida. Ok, a ver, ya. Vamos con la última pregunta. Nancy, buenas noches, Nancy. Si un trabajador tiene COVID IgM positivo, ok, eso es COVID porque así lo define la alerta epidemiológica número 19. Pasó su etapa de descanso médico de 14 días. Ok, pero cuidado ahí. La RM 448 indica de que si el trabajador es asintomático, aquí hacer un comentario. Lo principal para nosotros como personal de salud es saber si la persona tiene o no tiene síntomas. Es cierto que existen los asintomáticos y todo, pero para nosotros principalmente debería mandar si el trabajador tiene síntomas. La prueba rápida, la prueba molecular son pruebas auxiliares. Como nosotros lo sabemos, la prueba auxiliar ayuda al diagnóstico, apoya al diagnóstico, pero no da de por sí solo un diagnóstico. Así que hasta acá, si el trabajador, yo entiendo, si el trabajador no tiene síntomas y tenemos una prueba rápida, la 448 indica 7 días de aislamiento y de regreso al trabajo sin prueba. Si queremos ser más si queremos irnos más allá, si el trabajador tiene síntomas, bueno, ya cumplió sus 14 días, que es lo que hasta ahí te entiendo. Le toman nuevamente la prueba y sale positivo. ¿Para qué le toman la prueba?
Si le toman la prueba para regreso al trabajo, para la normativa está mal. Técnicamente está mal, no te lo recomiendo, porque esa prueba no tiene un valor fidedigno para hacerlo regresar al trabajo. Si el trabajador es asintomático, si estamos hablando que es asintomático, le dicen que tiene que incorporarse a trabajar a pesar que aún sigue con síntomas, cambiase totalmente todo el contexto. Si el trabajador tiene síntomas, no debe de entrar a trabajar. El único que determina ahí quién va a entrar a trabajar, si ya ahí cerrase totalmente la idea, si tiene síntomas, es el médico. Y si tiene un médico tratante, si no tiene un médico tratante, será el médico ocupacional que le dé el alta epidemiológica. Pero para que el médico ocupacional le dé el alta epidemiológica, el trabajador debe estar asintomático. Si tiene síntomas, no sé qué tan graves puede ser, no debe de entrar a trabajar. No debe. ¿Por qué? Porque esa IgG puede ser falsa. Puede ser que todavía esté contagiando. No te lo voy a poder asegurar y todavía tiene síntomas. No sé qué síntomas serán. Yo no te recomendaría que regrese de primera instancia. Dale sus 7 días más, gestiónalo con recursos humanos, no lo sé, pero debe de cumplir todavía hasta que esté asintomático o consiga una consulta médica o le hagan o se animen a darle una prueba molecular siempre y cuando esté asintomático, sin síntomas. ¿Es correcto que lo obliguen a trabajar? Pues no. Pues no, porque pones en riesgo a toda la población dentro de tu trabajo. Bueno, estimados, creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias por su participación. Esperemos mañana podernos reunir. Esperemos que esté así como esta última hora con el internet funcionando bien. Funcionando todo ok. Les dejo nuevamente mi número, cualquier cosa. Estamos en contacto. Doctor, antes de que termine. Miriam, ¿sí? Miriam, Sí, buenas. ¿Cómo estás? Tengo entendido, este curso es netamente para enfermería en salud ocupacional. Hace un momento preguntaba una de las participantes si era lo mismo el sector público. Yo creo que salud ocupacional, enfermería en salud ocupacional, actualmente no es muy bien reconocida, ¿verdad? Pero Todavía. es presente en la atención. Yo creo que se ha referido a eso en la enfermera asistencial. Una enfermera asistencial no va a ser igual, o sea, tiene diferentes funciones en sí. salud ocupacional, ¿verdad? La que sí más o menos tiene algunas de las funciones es la enfermera de salud pública, ¿verdad? ¿Es así, Sí. doctor? Sí. Si la pregunta iba por ahí, sí, gracias Miriam. Tal vez yo no me llegué a dar cuenta de ese detalle. Sí, si la pregunta va por ahí, la enfermera asistencial tiene un papel muy diferente a lo que es una enfermería ocupacional. Es similar a un médico. Como ustedes conocerán, el médico asistencial hace su consulta, está en emergencias, etc. El médico ocupacional no. Por lo que me han escuchado hablar, el médico ocupacional tiene otras funciones. No estamos sentados en un consultorio. Debemos de hacer actividades de campo dentro del trabajo. Perfectamente lo que has detallado ahí, Miriam. La enfermera ocupacional es muy distinta, o debe ser muy distinta, a lo que es la enfermera asistencial. Y si vamos aún que sea al sector salud, el enfermero, si está contratado como enfermero ocupacional, debe ver los riesgos a los que están expuestos sus compañeros, enfermeros, médicos, el riesgo biológico, las agujas, elementos punzocortantes, etc. Es muy distinto al rol que cumple el enfermero ocupacional. Puede ser que la enfermera asistencial sí esté más ligada a lo que es la salud pública, pero la salud pública también tiene sus pincelazos de lo que es la salud ocupacional, inclusive la medicina familiar se considera, o la medicina comunitaria, se considera la primer mano de lo que es la ocupacional, porque vemos un grupo de personas y evitamos de que se enfermen. Bien ahí tu apunte, Miriam. Bueno, ahora sí me despido. Muchas gracias, muy amables. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana, Miriam, gracias.